Si Judas no fue el traidor, entonces llevamos 2000 años repitiendo la historia equivocada. Durante siglos, su nombre fue sinónimo de traición absoluta, de traición imperdonable. Pero existe un manuscrito antiguo que cuenta algo radicalmente distinto, un texto que fue rechazado, condenado, silenciado, y que desapareció durante 1700 años. Cuando reapareció, no trajo respuestas, trajo preguntas. Se llama el Evangelio de Judas, y lo que afirma es profundamente incómodo. En sus páginas, Judas no es el villano, no actúa por ambición, no traiciona por dinero. Según este relato, Judas es el único discípulo que realmente entiende a Jesús, el único que comprende el propósito oculto detrás de su muerte. En este texto, Jesús le revela secretos que los demás no pueden soportar escuchar. Le habla del mundo espiritual, del orden cósmico, de realidades invisibles, y le pide algo impensable, que lo entregue, no como traición, como obediencia. Si eso fuera cierto, la figura más odiada de la historia cristiana sería, en realidad, el discípulo más cercano. Pero retrocedamos, siglo II después de Cristo. El cristianismo aún no es una institución consolidada, es un movimiento diverso, fragmentado, lleno de interpretaciones distintas. Circulan múltiples evangelios, algunos coinciden, otros no. Entre ellos surge este texto de carácter gnóstico. El gnosticismo enseñaba que el mundo material era imperfecto, que la verdadera salvación venía a través del conocimiento espiritual profundo, una revelación interior. En ese contexto, el Evangelio de Judas presenta una visión diferente de la historia. Mientras los otros discípulos entienden la misión de Jesús de forma literal, Judas capta la dimensión espiritual más alta. No es el más débil, es el más consciente. Pero esa interpretación chocaba con la enseñanza que comenzaba a consolidarse en la iglesia primitiva. A finales del siglo II, líderes como Ireneo de León lo denunciaron como herejía. No era simplemente un texto alternativo, era una amenaza teológica. Con el paso del tiempo, la Iglesia fue definiendo qué escritos serían considerados inspirados. Los evangelios que conocemos hoy fueron reconocidos como canónicos, otros quedaron fuera, entre ellos el Evangelio de Judas, y poco a poco su voz se apagó. No por una conspiración moderna, sino porque en el proceso de definir doctrina, algunas ideas sobrevivieron y otras no. El manuscrito desapareció. Durante siglos, solo se supo de él por referencias antiguas, hasta que, en la década de 1970, en el desierto egipcio, ocurrió algo inesperado. Un códice enterrado fue descubierto, deteriorado, fragmentado, al borde de perderse para siempre. Pasó años en el mercado negro. Fue almacenado sin cuidado, casi destruido por la humedad y el abandono. Pero finalmente, expertos lograron restaurarlo. En 2006, tras un complejo proceso de conservación y análisis académico, el mundo volvió a leer sus palabras, y el nombre de Judas volvió a pronunciarse de otra manera, no como traidor, sino como pieza clave de un plan divino. Eso no significa que la historia tradicional esté equivocada, significa algo más profundo, que el cristianismo primitivo fue más complejo de lo que solemos imaginar. Hubo debates intensos, corrientes distintas, visiones que competían por explicar quién era Jesús y qué significaba su muerte. Al final, una interpretación se consolidó como ortodoxa. Las demás quedaron al margen, pero el manuscrito estuvo enterrado en el desierto durante siglos. No cambió la historia, pero sí cambió la pregunta. Y a veces, una pregunta es más peligrosa que una respuesta. Si este manuscrito te hizo cuestionar algo, déjalo en los comentarios y apóyalo con un like.